Carl Jung, ese genio de la psicología, descubrió algo que duele escuchar, sobre todo si has estado en una relación tóxica. Descubrió que existe una trampa psicológica, una trampa maestra, tan sofisticada que la víctima, el alma en pena, se convierte en la principal abogada de su verdugo. No me refiero a esos casos donde defiendes a alguien por miedo a las consecuencias. No, hablo de algo mucho más turbio. Situaciones donde la víctima genuinamente, con toda su alma, cree que el agresor es un ser incomprendido, donde inventa justificaciones elaboradísimas para comportamientos que, desde afuera, se ven como un atentado, donde ataca, sí, ataca a quienes intentan abrirle los ojos, a quienes intentan advertirle del veneno que está consumiendo. Jung describió este mecanismo como una de las prisiones más perfectas que existen, porque no hay barrotes, no se ven, las paredes están en la mente, y la víctima ni siquiera sospecha que está encarcelada. Hoy vamos a destruir esta trampa, piedra por piedra. Vas a entender las 4 fases, las 4, que te llevan a defender a quien te lastima. Vas a descubrir las señales, esas alarmas silenciosas que te gritan que estás atrapado en esta cárcel mental. Y vas a aprender, tal como Jung enseñaba a sus pacientes, a liberarte, a romper esas cadenas sin destruirte en el intento. Pero, te lo advierto, agárrate. Si ahora mismo estás en una relación donde te la pasas justificando día y noche el comportamiento de la otra persona, lo que vas a escuchar te va a sacudir. La verdad, casi siempre es incómoda. ¿Estás listo para despertar? Empecemos. Lo primero que Carl Jung dejó claro, clarísimo, es que este mecanismo no es sinónimo de debilidad o estupidez. Algunas de las personas más brillantes y fuertes caen en esta trampa. ¿Por qué? Porque no es un error de juicio. Es una respuesta automática, un mecanismo de defensa de la psique ante una situación que de otra manera sería insoportable. Jung lo explicaba así. Imagina esto. Cuando estamos atados emocionalmente a alguien que nos hace daño, nuestra mente se enfrenta a una guerra interna de proporciones épicas. Por un lado, la cruda realidad, esa que te grita en la cara de que esta persona nos lastima. Por otro lado, nuestro apego, nuestro cariño, nuestra inversión en la relación, nuestra esperanza de que las cosas cambien. Este conflicto, esta tormenta interior, es tan, pero tan dolorosa que la mente busca una salida urgente. Y la forma más sencilla de resolverlo, ¿adivina cuál es? No es cambiar la relación, ni alejarse de la persona. No, la forma más fácil es alterar la percepción de la realidad. Si el problema es que la persona me lastima, pero no puedo dejar de amarla, entonces, mágicamente, la solución es convencerme de que en realidad no me daña, o de que tiene sus razones, pobrecito, o de que yo lo provoqué, o de que los demás todos están equivocados y no entienden su verdadera esencia. A esto, Jung lo bautizó como distorsión defensiva, el autoengaño protector. Y es la base, el cimiento de todo el mecanismo que vamos a diseccionar. La primera fase de esta trampa es lo que Jung denominó la inversión emocional, la entrega del corazón. Y empieza, sí, mucho antes de que el daño se haga visible. Todo comienza cuando pones tu corazón, tu energía, tus sueños en una relación o en una persona. Mientras más inviertes, más te clavas, más difícil se vuelve aceptar que te equivocaste, que la inversión fue un error. Jung se dio cuenta de que los manipuladores fiados son expertos en esto. Intuitivamente entienden este juego. Por eso, muchos inician las relaciones con lo que él llamaba un período de idealización. Te hacen sentir único. Te endulzan el oído. Te hacen invertir a lo grande, en la fantasía de que esta relación es especial, diferente, destinada al éxito.
Esta inversión inicial es la primera trampa, porque una vez que has entregado tanto, tu mente tiene un incentivo poderosísimo para proteger esa inversión. Admitir que la persona no es quien creías significaría aceptar que todo lo que diste fue en vano. Y eso duela hasta los huesos. Jung documentó este patrón en muchísimos pacientes. Una mujer que había renunciado a su carrera para seguir a su esposo contaba cómo le era casi imposible ver sus comportamientos abusivos. ¿Por qué? Porque verlos significaba aceptar que había sacrificado años de su vida, años, por alguien que no lo merecía. Otra paciente explicaba cómo había defendido a su padre narcisista durante décadas, porque la alternativa, aceptar que nunca tuvo el padre amoroso que anhelaba, era simplemente devastadora. La inversión emocional crea lo que Jung llamaba un sesgo protector, un filtro complaciente. Tu mente literalmente filtra la información para proteger la inversión. Ves únicamente lo que confirma que la persona es buena. Ignoras, minimizas o reinterpretas a tu conveniencia lo que sugiere lo contrario. Y aquí está lo crucial. Presta atención. Este filtro opera de forma inconsciente. No decides filtrar, no es una elección. No eliges ignorar las señales, simplemente no las ves. Tu mente las procesa y las descarta antes de que lleguen a tu conciencia. La segunda fase es lo que Jung llamó la normalización del daño, la costumbre del dolor. Esta fase arranca cuando el comportamiento dañino ya es evidente, ya no se puede ocultar, pero tu mente ha encontrado formas de procesarlo sin cuestionar a la persona. La normalización funciona a través de varias estrategias que Jung analizó a fondo. La primera estrategia es la contextualización excesiva. La justificación sin fin. En lugar de ver el comportamiento dañino como algo que la persona elige hacer, lo justificas, le pones miles de excusas. Está estresado, tuvo una infancia difícil, no lo dice en serio, está pasando por un momento complicado. Estas justificaciones pueden ser, en parte, ciertas. Puede ser, pero el problema es que se convierten en justificaciones permanentes. El estrés nunca termina, el momento difícil nunca pasa, y tú sigues esperando, ilusamente, que la verdadera persona, esa persona buena que sabes que está ahí, por fin aparezca. Jung era cristalinamente claro sobre esto. El comportamiento repetido no necesita justificación externa. Es la persona, así es ella. Si alguien te daña una y otra vez, esa es su forma de relacionarse contigo. Las razones que inventas son espejismos de tu mente para evitar la dolorosa verdad. La segunda estrategia de normalización es la comparación descendente, el consuelo amargo. Tu mente busca ejemplos peores, más horribles, para hacer que tu situación parezca aceptable. Al menos no me golpea, al menos no me insulta en público, al menos regresa a casa por las noches. Esta comparación es una trampa mortal, porque siempre puedes encontrar algo peor. Siempre hay alguien que la pasa más difícil, pero eso no hace que tu dolor sea menos real, ni tu situación menos dañina. Jung observaba que las víctimas de manipulación a menudo se volvían expertas en encontrar estas comparaciones, como si necesitaran convencerse constantemente de que en realidad no estaban tan mal. La tercera estrategia es la internalización de la culpa, la cárcel de uno mismo. Aquí es donde empiezas a creer de verdad que el comportamiento dañino de la otra persona es tu responsabilidad. Si yo no hubiera dicho eso, si yo fuera más paciente, si yo no lo provocara.
Esta estrategia es particularmente devastadora porque convierte a la víctima en su propio carcelero. Ya no necesitas que el agresor te convenza de que mereces el maltrato. Tú mismo te has convencido. Jung explicaba que esta internalización tiene una función totalmente ilógica. Te da una ilusión de control. Si el problema soy yo, entonces puedo cambiarlo. Pero si el verdadero problema está en la otra persona, ahí sí que no tengo ningún poder. Y esa impotencia, es algo que no se soporta. Así que terminamos eligiendo creer que nosotros somos los culpables, porque esa creencia, al final, es menos aterradora que la verdad que estamos en una relación con alguien que elige hacernos daño. Y sobre eso, Sad, no tenemos ningún control. La tercera fase es lo que Carl Jung llamaba la identificación con el agresor. Y esta tal vez es la más perturbadora de todas, porque implica una transformación profunda en cómo te ves a ti mismo y a la otra persona. En esta fase ya no solo justificas el comportamiento que te daña, empiezas a ver el mundo a través de los ojos del agresor, adoptas su perspectiva, defiendes sus posiciones, como si fueran las tuyas. Carl Jung documentó este fenómeno extensamente. Observó que las almas en pena, en esta fase, a menudo repiten las mismas frases que el agresor usa. Si alguien critica al manipulador, la víctima responde con los mismos argumentos que el manipulador usaría. Es como si el alma en pena hubiera sido colonizada psicológicamente. Su voz ya no es completamente suya, está mezclada con la voz de quien le daña. Este fenómeno tiene una explicación junguiana muy profunda. Cuando estamos en una relación intensamente dolorosa, una forma de sobrevivir psicológicamente es fusionarnos con la fuente del dolor. Si me convierto en él, si veo el mundo como él lo ve, entonces ya no soy su alma en pena, soy parte de él. Es una estrategia de supervivencia, pero tiene un costo terrible. Pierdes partes de ti mismo. En el proceso, Carl Jung era confident, muy claro sobre esto. La identificación con el agresor no es amor, no es lealtad. Es un mecanismo de defensa que sacrifica tu identidad para evitar el dolor de ver la realidad. La cuarta fase es la defensa activa. Esta es la fase final, donde el alma en pena no solo justifica internamente el comportamiento del agresor, sino que lo defiende activamente ante el mundo. En esta fase, si alguien intenta advertirte sobre lo tóxica que es la relación, lo atacas. Si alguien critica a la persona que te daña, la defiendes con pasión. Si alguien te ofrece ayuda para salir, la rechazas e incluso te enojas. Carl Jung documentó cómo las almas en pena en esta fase a menudo se vuelven los guardias más feroces de su propia cárcel mental. Alejan a amigos y familiares que intentan ayudarlas, se aíslan de cualquier voz que contradiga la narrativa que han construido. Y lo más perturbador, genuinamente creen que están protegiendo algo valioso. Creen que los demás no entienden, creen que su relación es especial y que los de afuera están equivocados. Un paciente de Carl Jung describió cómo había cortado relación con su mejor amigo de 20 años, porque ese amigo, Angry, se había atrevido a decirle la verdad sobre su esposa manipuladora. Años después, cuando finalmente salió de la relación, el dolor de haber perdido esa amistad era casi peor que el dolor del divorcio. Carl Jung observaba que la defensa activa tiene una función específica, refuerza el autoengaño protector. Cada vez que defiendes al agresor ante otros, te convences más a ti mismo de que tienes razón. Cada argumento que construyes para otros es un argumento que fortalece tu propia negación.
Es un ciclo que se refuerza constantemente y por eso es tan difícil de romper. Ahora, quiero hablarte de las señales que indican que puedes estar atrapado en este mecanismo, porque una de las características más crueles de esta trampa es que la persona atrapada genuinamente no sabe que lo está. La primera señal es lo que Carl Jung llamaba la desproporción defensiva. Cuando alguien hace un comentario mínimamente crítico sobre la persona que te daña, tu reacción es desproporcionada. Te enojas intensamente. Sientes la necesidad de explicar extensamente por qué están equivocados. Esta intensidad no es casualidad, es señal de que algo profundo está siendo amenazado. Si la crítica fuera simplemente incorrecta, podrías descartarla con tranquilidad. Pero cuando tu reacción es intensa, es porque la crítica toca algo que necesitas proteger desesperadamente. Carl Jung era muy específico sobre esto. La fuerza de la defensa revela la fragilidad de la posición. Si necesitas defender tanto, es porque en algún nivel sabes que hay algo que defender. La segunda señal es la elaboración de justificaciones. Si te encuentras constantemente creando explicaciones para el comportamiento de otra persona, pregúntate, ¿por qué? Esa persona necesita tantas explicaciones. Las relaciones sanas no requieren justificaciones constantes. No necesitas explicarle a otros por qué tu pareja o familiar es buena persona. No necesitas crear narrativas elaboradas sobre por qué su comportamiento tiene sentido. Si te encuentras explicando constantemente a otros o a ti mismo por qué esta persona actúa como actúa, eso es una señal de que algo anda mal. La tercera señal es el aislamiento progresivo. Si has cortado o reducido contacto con personas que expresaron preocupación por tu relación, pregúntate, ¿por qué? Carl Jung observaba que el aislamiento raramente es repentino, es gradual. Primero dejas de ver a ciertos amigos, luego te alejas de familiares que hacen preguntas incómodas. Eventualmente, tu círculo se reduce a personas que no cuestionan la relación. Este aislamiento no se siente como aislamiento mientras sucede. Se siente como elegir pasar tiempo con quien te entiende y alejarte de quien no, pero el efecto es el mismo. Te quedas sin voces externas que puedan ofrecerte una perspectiva diferente. La cuarta señal es lo que Carl Jung llamaba la vergüenza anticipada. Esto es cuando evitas hablar de ciertos aspectos de tu relación, porque en el fondo sabes cómo sonarían. Si hay cosas que la otra persona hace o dice que no compartirías con nadie porque te da vergüenza cómo te verían, eso es información crucial. Esa vergüenza es tu inconsciente diciéndote que algo está mal, incluso si tu mente consciente insiste en que todo está bien. Carl Jung era muy directo. La vergüenza de contar es una señal de que hay algo que no quieres ver, porque si realmente creyeras que la situación es normal, no tendrías problema en compartirla. La quinta señal es el contraste entre percepción interna y externa. Si las personas que te conocen bien y te quieren ven algo muy diferente de lo que tú ves, eso es información crucial. No estoy diciendo que los demás siempre tengan razón, pero cuando múltiples personas independientes expresan preocupaciones similares, cuando amigos de diferentes áreas de tu vida coinciden en su percepción, eso es un patrón que no deberías ignorar. Carl Jung observaba que las almas en pena de esta trampa a menudo sienten que nadie entiende, que son las únicas que realmente conocen a la otra persona.
Pero esa sensación de ser el único que ve la verdad es precisamente una de las características del autoengaño protector. Ahora vamos con lo más importante, cómo Carl Jung enseñaba a sus pacientes a liberarse de esta cárcel mental. La primera técnica es lo que Carl Jung llamaba la confrontación con la evidencia. Carl Jung, con su Confucio sabiduría ancestral, nos reveló un fenómeno psicológico que, hasta hoy, a muchos que han sido manipulados les cuesta digerir. Imaginen esto, existe una trampa tan ingeniosa, tan retorcida, que el alma en pena termina convirtiéndose en el principal defensor de quien le está haciendo daño. Vamos a desentrañar este laberinto mental, explorando las fases, las señales y las estrategias para liberarse. Tal como Carl Jung nos enseñó, esto implica hacer una lista seria, por escrito, de comportamientos específicos que te han causado daño. No interpretaciones, no justificaciones sin fin, hechos concretos. Me dijo tal cosa en tal fecha, hizo tal acción en tal momento, me trató de tal manera en tal situación. Carl Jung pedía que esta lista se escribiera sin justificaciones, sin peros, sin «él estaba estresado» o «yo lo provoqué», solo los hechos, pelón. Esta técnica es poderosa porque la mente puede autoengañarse con narrativas generales, pero cuando escribes hechos específicos es más difícil ignorarlos. Las palabras escritas tienen un peso que los pensamientos difusos no tienen. Un paciente describió cómo, al hacer esta lista, se sorprendió de su longitud. Pensaba que solo habían sido algunos incidentes, pero escritos uno tras otro, ocupaban páginas. Ver eso en papel fue el primer momento en que realmente empezó a cuestionar su percepción. ¡Qué fuerte! La segunda técnica es la pregunta del observador externo. Carl Jung pedía a sus pacientes que imaginaran que todo lo que vivían le estuviera pasando a alguien que amaban profundamente. Un hijo, un hermano, un mejor amigo, alguien de sangre. Si tu hija Sofía viniera a ti y te describiera exactamente la relación que tú tienes, ¿qué le dirías? Si tu mejor amigo Ricardo te contara que su pareja lo trata exactamente como tu pareja te trata, ¿qué pensarías? Esta técnica funciona porque desactiva las defensas personales. Es fácil justificar el maltrato hacia uno mismo. Es mucho más difícil justificarlo cuando imaginas a alguien que amas en la misma situación. Carl Jung observaba que muchos pacientes se quebraban emocionalmente al hacer este ejercicio, porque podían ver con claridad absoluta lo que no podían ver cuando se trataba de ellos mismos. ¡Ándale! La tercera técnica es lo que Carl Jung llamaba la reconstrucción del yo separado. Esto implica reconectar con partes de ti mismo que existían antes de la relación. ¿Qué te gustaba hacer antes de conocer a esta persona? ¿Qué opiniones tenías que ahora has abandonado? ¿Qué amistades tenías que ahora has perdido? ¿Qué sueños tenías que ahora parecen olvidados? Piénsale. Esta técnica es importante porque la identificación con el agresor implica una pérdida de identidad. Al reconectar con quien eras, empiezas a recuperar partes de ti que la relación te hizo abandonar. ¡Recupérate! Carl Jung observaba que muchos pacientes describían sentirse como extraños en su propia vida. No reconocían en qué se habían convertido, y ese reconocimiento, aunque doloroso, era el primer paso hacia la recuperación. La cuarta técnica es la validación externa controlada. Esto implica elegir cuidadosamente a una o dos personas de confianza y contarles la verdad completa, sin editar, sin justificar, solo la realidad de lo que has vivido.
Carl Jung era muy específico sobre la importancia de esta técnica. El autoengaño protector se nutre del silencio. Cuando verbalizamos nuestra realidad ante testigos, algo cambia. Las palabras en voz alta tienen un peso que los pensamientos difusos no tienen. Pero la elección de las personas es crucial. Deben ser personas que te quieran sin agenda, no personas que te dirán lo que quieres escuchar, pero tampoco personas que te juzgarán. Necesitas testigos compasivos, pero honestos. Un paciente describió cómo finalmente le contó todo a su hermana Lupita, y cómo el simple acto de escuchar sus propias palabras, de ver la reacción de alguien que lo amaba, rompió algo dentro de él. La negación que había mantenido durante años no pudo sobrevivir a esa exposición a la luz. La quinta técnica es la más difícil y la más importante, la tolerancia del dolor de ver. Carl Jung sabía que la principal razón por la que la mente crea estas defensas es para evitar un dolor que parece insoportable. El dolor de admitir que alguien que amamos nos dañó. El dolor de aceptar que invertimos años en una relación destructiva. El dolor de reconocer que las señales estaban ahí y no quisimos verlas. Este dolor es real, y Carl Jung no minimizaba su intensidad, pero también enseñaba algo crucial. El dolor de ver la verdad, aunque intenso, es finito. Se puede atravesar, se puede sobrevivir. El dolor de mantener el autoengaño protector, en cambio, es interminable, porque requiere una vigilancia constante, una construcción permanente de justificaciones, una negación perpetua de la realidad. Carl Jung lo expresaba así: el dolor de la verdad, te libera. El dolor del autoengaño protector te mantiene prisionero. Quiero hablar ahora de algo que muchos videos sobre este tema no mencionan: la culpa después de despertar. Cuando finalmente sales de la trampa y ves con claridad lo que estaba pasando, es común sentir una culpa devastadora. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo defendí a esa persona? ¿Cómo alejé a quienes intentaron ayudarme? ¿Cómo fui tan tonto? Carl Jung era muy claro sobre esto. Esa culpa es otra forma de maltratarte. No elegiste caer en esta trampa. No decidiste conscientemente ignorar las señales. Tu mente hizo lo que las mentes humanas hacen. Trató de protegerte del dolor, de una forma que terminó causándote más daño. Es complejo, pero cierto. Culparte por haber caído en un mecanismo inconsciente es tan injusto como culparte por cualquier otra respuesta automática del cuerpo. No elegiste esta reacción, la tuviste. Ya, supéralo. Lo que sí puedes elegir es qué hacer ahora que ves la verdad. Puedes elegir sanar, puedes elegir reconectar con quienes alejaste, puedes elegir aprender de esta experiencia para protegerte en el futuro. Es tu momento. Carl Jung observaba que muchos pacientes quedaban atrapados en la culpa posterior al despertar, y esa culpa podía ser tan destructiva como la relación misma, porque los mantenía mirando hacia atrás, en lugar de hacia adelante. Si estás en ese lugar de culpa, quiero que entiendas algo. El hecho de que ahora veas la verdad es evidencia de tu fortaleza, no de tu debilidad. Muchas personas nunca salen de esta trampa. Tú sí, eso significa algo. Ahora quiero compartir algo que Carl Jung escribió sobre este mecanismo, que creo resume todo lo que hemos hablado. Escribió: la mente humana preferirá cualquier ficción antes que enfrentar una verdad que amenaza su sentido de sí misma. Pero la ficción, aunque reconfortante, siempre cobra su precio. Lo que Carl Jung está señalando es profundo. El autoengaño protector no es gratuito, tiene un costo,
Y ese costo se paga en fragmentos de tu identidad, en años de tu vida, en relaciones que podrías haber tenido, en la versión de ti mismo que podrías haber sido. La verdad duele, pero el autoengaño protector destruye. Si este video te ayudó a ver algo que antes no podías ver, te pido que consideres apoyar con Super Thanks. Este contenido requiere investigación profunda sobre los mecanismos psicológicos que Carl Jung documentó y su aplicación a situaciones modernas que afectan a millones de personas. ¡Échame la mano! Cada apoyo permite seguir creando material que genuinamente ayuda a quienes están atrapados en dinámicas que no pueden ver por sí solos, personas que necesitan que alguien les ponga palabras a lo que están viviendo. El Super Thanks no es solo apoyo financiero, es una palmadita en la espalda. Es una forma de decir, esta información es importante. Seguir hablando de lo que otros callan tiene valor. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿Hay alguien en tu vida, presente o pasado, cuyo comportamiento has justificado más de lo que deberías? ¿Alguien cuyos actos has explicado a otros o a ti mismo una y otra vez? ¿Alguien de quien has dicho, él no es así, o ella no quiso decir eso, cuando en el fondo sabías que sí era así y sí quiso decir eso? No tienes que dar nombres, no tienes que dar detalles, solo comenta sí si reconoces este patrón en alguna relación de tu vida. Porque a veces el primer paso para salir de la cárcel mental es simplemente admitir que existe. Recuerda, defender a quien te daña, no es amor, es un autoengaño protector. Y los autoengaños protectores, por definición, existen para protegerte del dolor, desesperado, no para ayudarte a vivir mejor. Carl Jung pasó su vida enseñando que la conciencia es el primer paso hacia la libertad, que no puedes cambiar lo que no ves, que la verdad, aunque dolorosa, siempre libera. Hoy viste algo nuevo sobre cómo funciona la mente cuando está atrapada, sobre las fases que llevan a defender al agresor, sobre las señales que indican que estás en esa trampa, sobre las técnicas para salir. Usa ese conocimiento, no para juzgarte por el pasado, sino para protegerte en el futuro. Porque la trampa solo funciona mientras no la ves, y ahora la ves. Carl Jung lo expresaba con una frase que creo define todo lo que hemos hablado hoy. Hasta que lo inconsciente se haga consciente, dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. La trampa de defender a quien te daña opera en lo inconsciente, pero ahora es consciente para ti, y eso significa que ya no tiene el mismo poder. La próxima vez que te encuentres justificando el comportamiento de alguien que te lastima, algo en ti recordará este video. Algo en ti preguntará, ¿estoy viendo la realidad o estoy protegiendo una ficción? Y esa pregunta, esa pequeña pausa antes de continuar con el autoengaño automático, puede ser el comienzo de tu libertad. No dejes que la trampa siga funcionando ahora que conoces su mecanismo. No dejes que tu mente te convenza de que tu situación es diferente, de que la persona que te daña realmente tiene razones, de que tú sí entiendes lo que otros no pueden ver. Porque eso es exactamente lo que la trampa quiere que pienses. La verdad a menudo es incómoda. A veces es devastadora. Pero siempre, siempre es el único camino hacia la libertad real. Carl Jung dedicó su vida a ayudar a las personas a ver lo que preferían no ver. Y lo que descubrió una y otra vez es que el dolor de la verdad, aunque intenso, es temporal. Pero el dolor de la ficción, aunque sutil, es permanente. Elige el dolor que termina. Elige la verdad. Y recuerda, si estás leyendo esto y reconoces la trampa en tu propia vida, ya diste el primer paso. La negación total no permite reconocimiento. El hecho de que puedas ver, aunque sea parcialmente, significa que una parte de ti ya está lista para la verdad. Escucha a esa parte. Confía en esa parte.
Deja que esa parte te guíe hacia afuera de la cárcel de uno mismo que tu propia mente construyó. Porque la puerta siempre estuvo abierta, solo necesitabas ver que existía. Nos vemos en el próximo video.